Bueno, hermanos, este testimonio que estamos grabando es para el beneficio de la obra de Dios. Os cuento que donde yo vivo, pues la iglesia la tengo debajo. Vivo en un primero y la iglesia está debajo. Y yo nunca he querido cuentas con Dios, ni a mí me ha gustado nunca el culto, ni nada de eso. Pero os digo que sí me llamaba, he notado que me ha llamado siempre Cristo. Y entonces pues hace 2 años pues salimos de viaje mi compañera y yo, porque somos vendedores ambulantes. Y ya cuando llevábamos 1 hora de camino. Creeros, hermanos, que me cuesta muchísimo recordar todo esto, pero si os edifico a alguna persona os la puedo edificar, gloria a Dios. Pues llevábamos ya un tiempo conduciendo cuando vi un coche parado y tuve que frenar fuerte, con lo cual colisioné con otro que venía de frente y el daño pues se lo llevó mi compañera. Entonces pues yo salí por la otra puerta y fui a verla cómo estaba inconsciente, y llamemos al 061, llamó el muchacho que nos dio y total, cuando volví atrás pues ya no estaba como estaba. Y entonces pues tardó un cuarto de hora en llegar los civiles. Cuando volví otra vez al coche pues ya se encontraba muy mal, ya un guardia civil me cogió y yo vi como el otro lloraba, y entonces pues imaginaros mi locura, ¿no? Pues eso duró sobre unos 40 minutos, que fueron terribles, y pude ver también el coche de los atestados que se acercaron allí, y el cual pues tenía en una de las puertas que tenía abiertas pues vi una caja. Imaginaros pues cómo te puedes sentir. Hasta que llegó el helicóptero y se la pudieron llevar. Y llegó pues al hospital. Allí la operaron de urgencia. Porque tenía derrames internos y muchas cosas más que después me enteré. Luego la subieron a la UBI y mi pregunta era que cómo estaba, que si se podía morir, pero no podía preguntarlo de esa manera porque no quería ponerme eso en la boca. Entonces pues el médico me lo notó y me dijo que sí, que se podía morir perfectamente esa noche, porque se encontraba muy mal. Y ya nos empezaron a contar los médicos las cosas, ¿no? Y todos los días nos contaban cosas nuevas. Se fracturó la clavícula, el pulmón por los 2 sitios, el hígado, una fractura en el corazón, la pelvis, la cabeza. Terrible. Claro, hermanos, que es terrible. Entonces pues no se recuperaba. Los médicos se juntaron, estuvieron estudiando el caso y decidieron operarla del pulmón. Aquel día de la operación pues me acuerdo que me presenté a Dios. Y a raíz de él pues lo conozco a Dios. Que lo conocí, me presenté a él y salió bien, gracias a Dios. Aquello salió bien, empezó a recuperarse poquito a poco y todos los días nos contaban cosas que no iba bien, que se estaba recuperando poco a poco, pero gracias a Dios poquito a poco fue marchando hacia adelante y hasta que pude hablar con ella. Y Dios me regaló unas palabras, porque ya llevaba unos 40 días o 30 y tantos días sin hablar con ella y hablando porque tengo 2 niños, hablando y engañándolos porque querían hablar con su madre. Pero bueno, lo importante es que conocí a Dios, me la volvió a dar y ella me dijo
que había tenido un sueño y que tenía que ir al culto. Ella no sabía que ya me había presentado a Dios, porque Dios se mueve en la necesidad, como dice nuestro pastor, y yo tenía muchas. Entonces me contó un sueño precioso, el cual os va a contar ella, porque yo no lo soñé. Ahora, hermanos, os cuento cómo fue lo que yo viví con Dios. Después de 29 días totalmente sedada, cuando los médicos me despiertan, me cuentan cómo estaba, dónde estaba, todo lo que me había pasado. Tantas fueron las cosas que yo intentaba mirar hacia un lado y hacia otro de la habitación, por ver si veía a alguno de mi familia. Pero tan solamente estaban los médicos. Entonces fue cuando, sin yo tener conocimiento del poder que Dios tiene, le pregunté, ¿por qué, Dios mío? Y fue cuando Él me respondió en sueños. Hermano, me mostró cómo Él me llevaba en sus brazos. Yo me veía envuelta en sábanas blancas, como Él me llevaba. Y me dice, mira. Y me mostró un campo verde lleno de flores blancas. Y me dijo, pero no es tu hora, no es el momento. Lo que ha pasado lo he permitido yo, para que así todos os convirtáis a mí. Cuando me despierto de este sueño, no sé si fue en ese mismo momento o a otro día, entran a la habitación mi madre y mi compañero. Pero yo ya a ellos no les pregunté por qué estaba allí, ni qué me había pasado. Ya Dios me lo había hecho saber. Yo les dije a mi mamá, mamá, tenía un sueño con Dios. Y a mi compañero les dije que tenía que ir al culto. Y desde ese día mi casa alaba a Dios. Después de haberme dado este sueño, cuando pasan unos días, llegan los médicos y me dicen, Otilia, mañana pasará el traumatólogo. Y yo les pregunté que por qué. Y me dice, porque tiene varias fracturas y además 4 son en la pelvis. En ese momento yo empecé a sentir miedo, porque yo pensaba, ahora me tienen que operar. Al mismo tiempo, cerré los ojos y vi una mano, como con un puñado de tierra dorada, que venía hacia mi pecho. Dejó caer la tierra y yo sentía cómo me corría de pie a cabeza. Y me dice, ya está restaurada. Cuando a otro día pasan los médicos, empiezan a moverme, a intentarme poner en pie. No sentía molestia ni dolor. Ellos no se lo explicaban, porque no era normal. Y es que Dios ya había hecho su obra, ya me había restaurado. Y los médicos decían, algo muy grande tienes que tener ahí arriba. Cuando pasa un tiempo de todo esto y ya estaba algo mejor y no me daba fiebre, los médicos deciden pasarme a planta, pero diciendo que si me volvía la fiebre me tenían que pasar de nuevo a la UCI. Cuando otro día de estar en planta me ponen el termómetro y empezó a subirme la fiebre. Yo pensaba, pidiéndoselo a Dios, me la quita. Cuando pasa un rato y llama a una de mis hermanas por ver cómo seguía. Yo le dije, Rafi, ora por mí, que me ha vuelto a dar la fiebre. Pídele que me la quite. Y al rato me llama mi hermana y me dice, Oti, me ha puesto Dios que se lo pidas tú, que a ti te escuche igual que a mí. Entonces, hermanos, yo empecé a pedirle a Dios desesperada que me la quitara, que me sanara. Cuando yo ya estaba más tranquila, me ponen el termómetro otra vez y me había vuelto a subir. Y ya los médicos empezaron a sacarme sangre para cultivo y yo le dije, Dios, ¿cómo quieres que te lo pida?
y me dice arrodíllate. Pero yo pensé, Dios no me puede pedir esto, conforme tengo las piernas. Porque hermano, yo no sabía andar, ni siquiera me sostenía en pie. Entonces yo dije, Dios, si eres tú el que me lo pide, házmelo saber. Y sentí que me tenía que arrodillar. Y le dije a mi mamá, mamá, ayúdame. Me tengo que levantar, me tengo que arrodillar. Ella me decía, Otilia, estás loca, conforme tienes las piernas. Pero yo sabía que si me arrodillaba, Él me quitaría la fiebre. Hice ese esfuerzo y me arrodillé. Y yo le pedí y le rogué que me pusiera ya bien de todo. Y hermano, cuando llegaron los cultivos eran negativos. Porque lo que Dios quería era probar mi fe, después de haberme mostrado cómo Él me llevaba en su brazo y cómo Él me había restaurado. Porque todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. Y si por todo esto hemos tenido que pasar, para hoy estar ante su presencia, yo digo, gloria a Dios. Y deciros que después de 2 meses me dieron el alta. Y desde entonces asistimos a la iglesia evangélica. Hasta el día de hoy, con nuestras faltas y con nuestros errores. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y ahora